Muy buenas tardes, hermanos. Feliz Navidad a todos. Voy a intentar imitar a Copperfield. ¿Saben quién es Copperfield, verdad? Voy a hacer magia. Y voy a intentar resumir un pensamiento que normalmente me duraría media hora en explicar a, ¿qué? 10 minutos, que me han dicho que tengo que terminar. Bien. Para no pisar la misa de la una que viene el señor Nuncio a celebrar. Miren, me gusta invertir el orden de los factores que no altera el producto en matemáticas, y aquí ahora vamos a intentar que tampoco lo altere. Estas lecturas, el día de Navidad tenemos 4 misas distintas. Esta es la primera. Normalmente ahora tendríamos que estar celebrando la última, ¿verdad? Yo ayer adelanté la última y ahora me voy a la primera. ¿Por qué? Porque me parece... Obviamente mi discurso es disruptivo, rompe esquemas. Conozco a pocos sacerdotes que elijan esta Eucaristía y este Evangelio para predicar el día de Navidad. Entre otras cosas porque si no le ponemos atención, simplemente nos parece una reiteración de nombres, ¿no? Desde Abraham, David, deportación hasta Jesús, sin ningún sentido, cuando es todo lo contrario. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Jesús, en ese proyecto de la historia de la humanidad, Jesús ha querido ser parte de ella, encarnarse en ella, asumiendo la condición, yo diría, intrínseca de esa naturaleza humana, que no es otra que la del pecado. Y aquí es donde quiero que pongamos atención, porque nosotros no estamos exentos de ese pecado, y por tanto debería de tener un valor importantísimo el hecho de que ese niño estemos celebrando después de más de 2000 años el día de su nacimiento, y que haya marcado un antes y después, ¿no?, en la historia de la Navidad. Una naturaleza creada, una naturaleza caída, pero que finalmente se convierte en una naturaleza redimida. Y esta es la apertura que tenemos que tener nosotros a este misterio del Dios con nosotros, así se define, ¿no?, el Emmanuel, el Dios con nosotros, porque ha venido precisamente para redimirnos de nuestra condición. Y esa debería ser nuestra verdadera Navidad, un reconocimiento de nuestros errores, ¿no?, para ser santificados con Cristo. Miren, a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha hecho 5 alianzas con el hombre. Dios, el hombre y Dios. Tenemos en primer lugar a Adán, después tenemos a Noé, después tenemos a Abraham, después tenemos a Moisés y después tenemos a Cristo. Las 4 primeras fueron fallidas. ¿Por qué? Porque el hombre las traicionó. Dios ha sido siempre fiel a su promesa, nunca ha faltado a su palabra, pero el hombre ha traicionado siempre esa alianza. De tal manera, recuerden la parábola del viñador, ¿no?, después de habernos mandado a sus emisarios, a sus trabajadores, decide enviar a su propio hijo, ¿sí?, pensando que así le haríamos caso. Pues también lo matamos, no hay problema. Sí, nos lo quitamos del medio y seguimos con nuestra historia al margen de Dios. Parece que este es el tenor natural del mundo. Lo que pasa es que Dios es tan sabio, que le engañó al mismo demonio. El diablo pensaba que matando a Jesús acabaría la historia, y curiosamente Jesús, sometiéndose a la muerte, lo que hace es destruir la misma muerte. Les invito a que lean, si no tienen mucha pereza en leer, ¿no?, que vean por lo menos el cine, las crónicas de Narnia, ¿sí?, porque es esa historia de salvación contada de una manera fabulosa, a lo mejor un poquito más atractiva que escuchar al Padre Ángel, ¿sí?, pero ahí está. Jesucristo triunfó definitivamente en esa alianza definitiva. Y en esta genealogía lo que vemos precisamente es una composición totalmente forzada, totalmente manipulada, no es histórica. Entre otras cosas no puede serlo, porque no coinciden los tiempos simplemente. Hacer coincidir 14 generaciones desde Abraham a David, y 14 desde David a la deportación, y 14 de la deportación a Jesús, es imposible, porque primero entre David y Abraham pasaron 1000 años, entre Abraham y David pasaron 1000 años, entre David y la deportación solo 300, y entre la deportación y Jesús 700, es decir, no hay forma de hacer coincidir las generaciones en una diferencia de tiempo
tan abismal. Y después es curioso, porque si ustedes simplemente, cualquier analista histórico, cogiera la genealogía que acabamos de escuchar de Mateo y la genealogía que escribe Lucas, no tienen nada que ver una con otra. Lucas empieza a narrar la genealogía de Jesús desde Adán, Mateo desde Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo es judío y quiere hacernos ver que Jesús es judío, es hijo de Abraham, mientras que Lucas es griego, es pagano y quiere hacernos ver que la genealogía de Jesús es de la humanidad entera, ¿no? Desde Adán, el padre de todos los hombres. Es decir, hay una composición totalmente forzada. La pregunta que yo siempre me hacía cuando estudiaba es: ¿por qué, si es una genealogía forzada, lo que hace es resaltar el pecado inherente a esos nombres? Normalmente, si yo tuviera que escribir la historia de mi familia, narraría las páginas hermosas, bonitas, heroicas, ¿no? Y procuraría saltarme, ¿no?, los errores, los fallos, los pecados, los escándalos. Y sin embargo, Mateo hace todo lo contrario. Lo que quiere es resaltar el escándalo de los antepasados de Jesús. Nos está demostrando otra curiosidad: en una genealogía judía la mujer no cuenta nada, y sin embargo aparece en el nombre de 5 mujeres. ¿Se han dado cuenta? ¿Y por qué llaman la atención estas mujeres? No precisamente por su virtud, vamos a poner aparte a María, por supuesto, pero es que las otras 4 eran pecadoras. Tienen a Tamar. ¿Recuerdan la historia de Tamar? Tamar se había desposado con un hijo de Judá y se murió. La obligación, ¿no?, la ley del levirato judía obligaba a Judá a dar el matrimonio a un hermano suyo, a otro hijo suyo, para dar descendencia a Tamar, pero no lo hizo por egoísmo y porque Tamar era extranjera y no le parecía bien aquel matrimonio, y entonces la despidió. ¿Qué hizo Tamar? Astutamente se vistió de prostituta, se fue a una esquina de los caminos esperando a que pasara por ahí su suegro, y el suegro, atraído por la prostituta, pues fue, y ya saben, concibió un hijo. Es una relación de prostitución e incestuosa. Y Mateo quiere que veamos eso, porque de ahí procede Jesús, precisamente. Rahab, ¿se acuerdan quién era Rahab? Una ramera de Jericó. Cuando Josué y Moisés llegan a la tierra prometida, ¿no?, manda a unos emisarios para que averigüen, ¿no?, de la gente y del pueblo y de las defensas de Jericó, para ver si la podían atacar y conquistar. Y Tamar, esa prostituta también, esa ramera, va a ser la que les salve saltando por la ventana de la muralla, ¿se acuerdan?, para que puedan volver. Fue la que hizo posible la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel. No tengo que explicar, ¿verdad?, la historia de David con la mujer de Urías, ¿no? Teniendo todas las esposas que quería el rey David, y sin embargo se enamora de la mujer de su general, y no contento con eso, cuando se da cuenta de que ha quedado embarazada y que no va a poder pasar la historia, manda a matar al marido, al general. Asesinato, una vez más adulterio. Ruth, extranjera, y María. Es decir, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el evangelista cuando hoy, el día más hermoso, la Navidad, el Hijo de Dios, que viene a nuestro mundo, nos cuenta esta historia, que después de 2000 años sigue siendo la misma? Eso nos está queriendo decir, que seguimos siendo igual que antes, pero que Dios, a pesar de todo, se siente orgulloso de nosotros y nunca ha renunciado a esa misión de salvación para nosotros. Cuando nosotros vemos a Farés, el hijo incestuoso de Judá, a Salomón, el hijo del adulterio de David, nos damos cuenta de que Jesús desciende de hijos de bastardos. Y no se avergüenza, más bien lo que quiere es decirnos: para esto he venido. No tengan miedo, para esto he venido. Las mujeres extranjeras, cananea, moabita, hitita, cuando el matrimonio con una extranjera en Israel era un matrimonio considerado de infidelidad. Casi un descaro, diría yo, al mostrar lo que nosotros ciertamente, creo que sin error, hubiéramos ocultado. ¿Y qué está haciendo de esta manera? Yo digo, está haciendo teología, está haciendo historia de salvación, está dándonos la razón de su venida. El sacerdote español José Luis Martín Descalzo, no sé si lo han leído alguno de sus libros, majestuoso, gran narrador, decía: Dios, que escribe con líneas torcidas, entró por caminos torcidos
por los caminos que son los de la humanidad. Dios ha entrado por caminos torcidos y sigue hoy caminando por esos caminos torcidos nuestros, precisamente para corregirlos y enderezarlos. ¿Qué es la Navidad, por tanto, a la luz de esta genealogía? Algo más que una noche nostálgica, seguro. Más que una mesa suculenta donde nos reunimos en familia. Más que un nacimiento de figuras de porcelana. Más que árboles cargados de luces. Por supuesto que sí. Decía el Papa Francisco hace unos años: la Navidad eres tú, si naces de nuevo cada día, conforme al plan de Dios. Esa es la transformación que Jesucristo nos quiere hoy mostrar. La Navidad somos nosotros. Belén somos nosotros. Jesús quiere nacer en nuestro corazón, quiere transformar nuestra vida de pecado en una vida de gracia. Y aquellas mujeres y hombres con su pecado hicieron posible la Navidad y dieron cumplimiento a todas las promesas narradas por los profetas a lo largo de miles de años. Tamar hizo posible que Jesús fuera de la tribu de Judá. Rahab hizo posible que Jesús fuera israelita al tomar posesión de la tierra. Betsabé hizo posible que Jesús fuera considerado hijo de David. Y Ruth hizo posible que Jesús naciera en Belén. Curiosamente, los pecados de aquellas mujeres hicieron posible lo que hoy describimos como el Hijo de Dios hecho hombre, con los títulos del que él presume. ¿Cuál es, por tanto, la virtud que debemos demostrar en un día como hoy? Humildad. Humildad. Primero, para saber reconocer que no somos perfectos, pero que somos hijos de Dios y que nunca nos va a excluir del libro de la vida. Nunca. Solo quiere que le abramos el corazón, que le abramos nuestras puertas. Humildad. Cuando uno va a Belén, yo describo a Belén como el pueblo de puertas pequeñas. Si ustedes han ido a Tierra Santa y han entrado en la gran basílica de la Natividad, se acordarán que tuvieron que inclinarse para poder pasar. Hay que agacharse, casi entrar de rodillas, porque la puerta no mide más de 1,20 m. ¿Sí? Pequeñita. Hay una razón histórica de esa puerta, obviamente, para evitar cuando los ejércitos árabes entraban a profanar la tierra prometida, ¿no? Se protegían las basílicas, haciendo imposible que con esas enormes puertas entraran los ejércitos a caballo a saquear. Y tenía que entrar uno por uno, un soldado a la vez, y además inclinado. O sea, con un solo soldado, con un garrote, los iba eliminando todos. Pero bueno, detrás del sentido histórico hay un sentido espiritual, y es que a Belén hay que entrar de rodillas. A Belén solo entra el humilde, el que se abaja, el que no se cree con prepotencia frente a Dios, ¿no? El que acepta precisamente ese plan sencillo, humilde y divino que Jesús nos ha mostrado. Miren, decía el gran Chesterton, y con esto termino, porque si no, ya saben que yo cojo la palabra y no paro. Hay dos libros a mí que me llamaron la atención y que tienen relación con la fiesta que estamos celebrando. Un primer libro, que además fue el libro del año, El espíritu de la Navidad, en el que, sorprendentemente, el gran Chesterton decía: la Navidad no encaja en absoluto en el mundo moderno. No encaja, la hemos profanado. Y hay otro que se llama El hombre eterno, en su capítulo que él titula El Dios en la caverna. El Dios en la caverna. ¿Por qué quiero resaltar este texto? Porque dice Chesterton que hemos pintado la Navidad desde una estructura humana idílica. Nos hemos imaginado nosotros cómo fue Belén, en un paisaje, una arquitectura, un tiempo, un lugar, pero no muchos han percibido y han sabido que se trataba de una caverna, de una cueva. Ese pesebre estaba en una cueva, la cueva de Belén, se pueden visitar hoy. Cristo nació en una caverna, señalando su posición entre los pobres y los abandonados de este mundo, entre los marginales. No hemos sabido interpretar este símbolo, dice Chesterton, por la dificultad que representa el hallazgo de una nueva dimensión de Dios hecho hombre. Cristo nació no solo en la superficie del mundo, sino dentro, en lo profundo del mundo. El primer acto divino
de ese drama de salvación se desarrolló no ya en el escenario superficial, a la vista del espectador, sino en un espacio oscuro y escondido, lejos de la luz. Y una vez más está el símbolo. Esto es difícil de expresar de una manera artística. Y lo extraño es que en Belén, el cielo estaba debajo de la tierra. El cielo estaba debajo de la tierra. Esta es la verdadera Navidad, un Dios que viene a poner luz y a traer paz ahí donde había solamente tinieblas y rencor. Esta es la verdadera historia de la Navidad, de la historia del hombre, y por eso Herodes tiene un papel en la comedia milagrosa de Belén, porque el mal personificado en aquel momento en Herodes, se siente amenazado, ve que ese pequeño viene a destruirlo e intenta matarlo. Yo digo, Herodes existió hace 2000 años y fue muy malo, pero es que hoy queremos también anular la Navidad, opacar a Jesús de una manera mucho más sutil. Y hoy tenemos a Papá Noel. ¿Sí? Herodes nos parece muy malo, pero lo curioso es que Papá Noel nos parece muy bueno, cuando ha usurpado un lugar que no le corresponde. Pero en los dos casos estamos aniquilando la Navidad, porque estamos prescindiendo del único protagonista de la Navidad. Estamos recordando el nacimiento de Jesús, pero es que Jesús ya no preside en muchos de los hogares y corazones de los hombres de este mundo. Eso sí, comer bien y darnos regalos, eso todos lo hacemos. ¿El nombre de quién? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. Estamos destruyendo la verdadera Navidad. Y por eso decía que este argumento mío, sí, es disruptivo, pero yo lo que pretendo es que todos reaccionemos y devolvamos a Jesús su lugar protagónico. Y termino con una cita, esta vez de Primo Mazzolari. Primo Mazzolari es fundador de la democracia cristiana en Italia, junto con Alcide de Gaspari, que lo conocemos quizá mucho más, y tiene esta expresión, dice: es cierto que somos unos profanadores, pero a los ojos de aquel, con mayúscula, que no se horrorizó de hacerse uno de nosotros, somos unos pobres pecadores, que en esta Navidad, junto a la inmensa alegría de sabernos redimidos, llevan en el alma la infinita tristeza de no ser todavía cristianos. Atención, hay dos ideas fuertes. Jesús no se escandaliza de nosotros, primero. Tengámoslo siempre en cuenta, porque es la razón de nuestra esperanza. Él sabe que no somos buenos y a pesar de todo quiere seguir viniendo a salvarnos. Pero el problema está en nosotros, que a pesar de que sí nos sentimos redimidos por Dios, cuidado, porque muchas veces seguimos sin ser cristianos, porque nuestra vida no tiene a Cristo. Vivimos una vida sin Cristo. Y el cristianismo simplemente se ha convertido en un apellido más de nuestra vida, en un apelativo. Nos llamamos cristianos porque fuimos bautizados, pero no porque vivamos como tales. Por tanto, yo creo que en un día y en una fiesta como hoy debemos de recapacitar, agradecer a Dios, eso sí, por todos los beneficios que recibimos de Él, pero al mismo tiempo sentir esa llamada de atención de ese niño pequeño que en el fondo deja abierta nuestra conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo que hay en nosotros, para corregir lo uno y fortalecer lo otro. Que así sea.